sido muy complicado configurar esta cámara que tengo desde hace muchísimo tiempo, pero no la uso como debería porque se le acaba la pila, así, rapidísimo se le acaba la pila. Pero quería grabar un video con buena calidad de video, entonces estoy intentando usar esta cámara conectada al software este donde grabo, según yo, porque eso puede hacer que funcione mejor la batería, que rinda más, pero no lo sé. Entonces, ahorita dice que va en el 37%. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, pero ya me conozco y me voy a tardar. Y bueno, tengo notas por primera vez en mi vida, porque cuando no tengo notas me voy por las ramas. Mi cabello, hablemos de mi cabello. Me bañé para salir un poquito decente en el video, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, bueno, me maquillé, o sea, hice un plus, ¿no? Em, este video, ay, es como la reivindicación del video anterior que hice, el de mi análisis todo sacado del trasero de Better Call Saul. Y es que ayer en la noche vi un episodio más y me quedé así como, bueno, voy en la cuarta temporada, en el episodio uno. Entonces no me juzguen, es lo que voy pensando hasta ahorita. Todavía hasta el último video que grabé estaba pensando diferente. Y ahora ya pienso muy diferente. Toda la noche estuve dándole vueltas en mi mente. Quiero contar primero la historia entre Jimmy y Chuck, vista desde el punto de vista de Jimmy, porque creo que para que entendamos las realidades bueno, otro disclaimer, estos análisis yo los hago, no soy psicóloga, no no sé nada de cine, no sé, no tengo ningún estudio como para hacerlo, simplemente lo estoy haciendo porque me gusta, porque quiero y porque puedo. Y ahora sí que bienvenidos los que lo quieran escuchar, y pues si no los quieren escuchar y quieren escuchar a alguien que tenga la mejores opiniones, pues bueno, hay muchos videos, o sea, de verdad, nadie los obliga. Es que tuve unos comentarios feos que tuve que quitar del video anterior, pero nadie te obliga, o sea, si piensas que mi opinión es mala, es tonta, es chafa, pues mira, estos videos no los hago ni para hacerme rica, ni para tener un montón de vistas, los hago porque me gustan y ya. Bueno, terminado el disclaimer. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Yo pienso que la realidad es neutra, pero hay muchas perspectivas, ¿no? Entonces, cuando contamos una historia, es muy importante ver desde dónde se está contando, porque eso es lo que nos va a ayudar a interpretarla de diferente modo. Para poder tener un punto de vista un poquito más neutro, como que tienes que tener varias perspectivas de lo mismo y juntarlas, pero de todas maneras, o sea, no, siempre va a haber un sesgo allí, ¿no? Este, por ejemplo, yo en el video anterior me dejé llevar muchísimo porque Soul es un personaje adorable, carismático, y yo creo que ese es el punto de la serie, lo cual me encanta, que juega con eso, ¿no? Que juega con nuestros sentimientos y que juega hasta cierto punto para darle la razón a alguien que a lo mejor no tiene la razón, que fue lo que yo hice. Pero me voy a poner un poquito más cómoda, mi cabello. O sea, no no me voy a distraer viéndome porque parezco león. Miren, parezco león. Pero bueno, bueno, no importa. Jimmy. Bueno, al parecer era una familia, tenían 2 hijos, son McGill. Y yo en el video pasado dije McGilligan. Y yo dije: "Ay, qué tonta soy". O sea, les digo, esto está sacado de mi trasero, o sea, de verdad. Corrección al video pasado. No se apellidan McGilligan, se apellidan McGill. Y bueno, es James McGill y Chuck McGill, hijos pues sí, de sus papás, no sé cómo se llaman. Y de la mamá, hasta el momento no tengo como que, bueno, la historia, o no sé si me he perdido de cosas, pero lo único que mencionan de la mamá es que cuando
en una ocasión, Jimmy está en la cárcel, la mamá le habla a Chuck y le pide que por favor ayude a su hermano. Y lo otro que sabemos de la mamá es que cuando muere están Chuck y Jimmy en el hecho de muerte de su mamá y Chuck está muy trastornado, muy preocupado, muy triste y Jimmy se ve muy relajado. Y esto parece que le molesta a Chuck y es porque las personalidades son muy diferentes. Jimmy tiene hambre y entonces, se quiere ir a comer. Y ahí también habla mucho de su personalidad de Jimmy, que yo decía: "No es malo ser egoísta". Bueno, sí, no es malo ser egoísta, pero hasta qué punto ya estás siendo demasiado nada más pensando en ti, sin tener responsabilidad de los sentimientos que le generas a los otros. Entonces, bueno, eso es lo primero que creo que yo no veía. Creo que ahora lo que pienso es que ahí vemos, Jimmy es súper egoísta, es muy egoísta. Está muriendo su mamá y él tiene ganas de comer. Y le dice a Chuck, vamos a comer. Lo trata de persuadir, a lo que Chuck no se deja. Y creo que ahí también nos dan una buena pista de cómo es la personalidad de Chuck. Al parecer, por lo que vemos en toda la serie, Jimmy es muy bueno persuadiendo a la gente, excepto a su hermano, a Chuck. Entonces se va Jimmy, se va a comer, deja a Chuck. Chuck está llorando, está triste y muere la mamá. Y algo que yo siento que también afectó demasiado a Chuck es que la mamá en el hecho de muerte llama a Jimmy. Yo creo que por un lado, sí había envidia en Chuck, porque él es el que estaba allí. Él es el hijo bueno, el hijo preocupado, el hijo que, eh, no sé, el hijo que quería ser el orgullo de sus papás y en el hecho de muerte la mamá llama a Jimmy. Y él dice: "Soy Chuck, soy Chuck". Otra cosa que también le pudo haber molestado en ese momento a Chuck es obviamente la mamá quería a Jimmy y Jimmy se fue a comer. Entonces, creo que sí tenía motivos suficientes Chuck como para estar molesto. Les digo que ahorita ya lo estoy viendo desde un punto de vista más neutral, porque antes yo decía: "Ay, sí, es la envidia de Chuck". Este, que yo creo que es un poquito de todo, como ahorita lo menciono, pero creo que sí era también había una molestia válida de parte de Chuck. Regresa Jimmy y le pregunta a Chuck cómo fue, qué pasó, y si mamá despertó o dijo algo, a lo cual Chuck no le dice la verdad a su hermano. Y yo creo que ahí también habla un poco de su personalidad de Chuck. Chuck siente que él es la justicia, o sea, abogado. Él tenía aspiraciones a que con las leyes hiciera de este mundo un lugar mejor. Entonces, Chuck se siente como que como yo soy el juez y yo voy a ser el que haga que las cosas sean correctas, salgan bien y Jimmy aquí la regó. Entonces, pues yo no le voy a decir. Yo no le voy a decir que mamá lo buscó en el hecho de muerte. Y por eso, o sea, también no es exonerar a Chuck, sino es que hay que ver a los 2 con defectos y virtudes. Em, pero estaba hablando acerca de la familia. El papá el papá, lo que cuentan en la historia es que tenía una farmacia y era muy bueno, era muy noble, era muy altruista y para el punto de vista de Jimmy, que también se ve en la serie que lo menciona, pues era un tonto, ¿no? O sea, hizo que el negocio se fuera a la quiebra cuando podía haber hecho cosas ilegales, que era vender cerveza a los menores de edad y con eso hubiera salvado su farmacia. Ahora, ahí vemos, o sea, cómo ve Jimmy las cosas, o sea, por salvarte tu pellejo, em, hacer a un lado la ética, ¿no? O sea, primero tú, después tú, al final tú. Es lo que ahora ya me di cuenta, que era algo que le molestaba mucho a Chuck, porque él veía a su papá como una persona noble, una persona buena, veía que estaba haciendo las cosas bien, veía que estaba haciendo un legado, y para Chuck eso era más importante que salvarte el pellejo. Por otro lado, Jimmy lo veía, pues así, vamos a salvarnos el pellejo primero nosotros. Que también creo que, digo, aquí otra vez, no soy psicóloga, pero yo creo que fue un enojo que tuvo Jimmy al ver que su papá, porque en alguna ocasión le mencionan, en esta vida hay lobos y hay corderos, tu papá es un cordero, ¿tú qué quieres ser? Es así como que define tu postura. Y al parecer como que a Jimmy no le gustaba que lo vieran a su papá como tonto.
O sea, a su punto de vista, yo siento que decía, la gente no lo respeta, lo ven como un tonto, esto no me gusta, entonces yo voy a ir en la dirección correcta, en la dirección contraria. Entonces siento que por eso también Jimmy tomó ese camino, mientras que Chuck tomó el otro camino, el camino de ser trabajador y de hacer las cosas correctas y de buscar que la ley se respetara. Más después se ve Chuck, por un lado, el mejor de su clase, graduado con honores en el club de debate, empezó en un buffet trabajando donde tenían poquitos clientes y logró hacer del buffet de los más grandes del país. Entonces Chuck siempre fue trabajador, siempre fue muy inteligente, siempre se ve que era muy inteligente y muy trabajador y muy, muy, muy correcto. O sea, y logró lo que quería hasta cierto punto, porque siento que algo que siempre lo traumó a Chuck es que no pudo lograr tener la admiración y respeto de sus padres, porque como él, a su punto de vista, sus papás querían más a Jimmy. Cuando yo creo que uno como padre, pues hay un hijo que a veces sí te preocupa más, pues es por el que más ves. Y si tienes otro hijo que ves que no tiene problemas en la vida, que todo lo está haciendo bien, pues no te va a causar como que la misma aflicción, la misma preocupación que el hijo perdido. Y yo creo que eso es lo que sentían los padres de Chuck y de Jimmy. No era que quisieran más a Jimmy, simplemente que Chuck no les preocupaba, pero Jimmy sí les preocupaba, porque se metía mucho en problemas. Ahora vamos a ver esa parte. Jimmy siempre fue como el vivo, como el que tomaba el camino fácil, el camino rápido, el que hacía las cosas a lo mejor mal, pero pues las hacía para sacar provecho. Eh, Según cuentan, desde la escuela falsificaba credenciales, se las vendía a sus amigos, hacía pues fraudes, engatusaba a la gente porque tenía el don del habla, era muy labioso y aparte muy carismático. Entonces se aprovechaba de eso y sacaba provecho para él. Lo que cuenta Chuck es que incluso le robaba a su papá en la tienda. Y eso sí se ve en la serie, cómo él saca dinero, cómo él guardaba monedas, cómo él, pues sí, hacía lo que dice Chuck. Vamos a adelantar, cuando la mamá le pide a Chuck que lo ayude a Jimmy, al parecer se estaba divorciando, eso lo cuenta Jimmy, y estaba muy molesto porque su ex mujer ya tenía otra pareja y esta pareja tenía un convertible, entonces para Jimmy se le hizo muy fácil subirse porque era un convertible descapotable, entonces se sube encima del coche y decide defecar adentro del coche. Y realmente, ¿quién hace eso? O sea, ahí podemos ver su personalidad de Jimmy. Él es muy impulsivo, no piensa las cosas. También después lo vemos varias veces. Es muy volátil, es muy apasionado, pero se deja llevar mucho por las pasiones. Cuando vemos que Chuck es todo lo contrario, es más controlado, es más inteligente, mide mejor sus pasos. Jimmy no, Jimmy hace las cosas y ya luego sobre la marcha trata de arreglar o lidiar con las consecuencias. Como ya va mal mi pila, vamos a adelantarnos. Entonces está en la cárcel y lo meten, lo quieren procesar por exhibicionismo, lo cual es algo muy malo en Estados Unidos porque al parecer te deja los antecedentes que cualquier persona puede consultarlos y también pueden negarte trabajos y cosas así porque pues estuviste haciendo faltas a la moral, ¿no? Entonces Chuck lo ayuda a Jimmy, lo saca de esa y pues le exige que enmiende su camino y se lo lleva, porque vivían en Chicago, creo. Entonces se lo lleva a donde estaba Chuck trabajando, donde está el buffet, se lo lleva al Burqueque, que es donde se lleva donde está la historia de Breaking Bad. Entonces llega y lo deja trabajar en su firma, en el correo. Entonces Jimmy trabaja en el correo, conoce a Kim, se esfuerza, se mete a estudiar leyes por correspondencia y luego, cuando se recibe de abogado, le pide trabajo a Chuck y le pide trabajo a Howard, que son pues los accionistas mayoritarios de la firma. Y
ya después se descubre que Chuck es el que le pide a Howard que no le den el trabajo. Oh, Dios mío. Estoy checando si se está grabando. Sí, se está grabando. A ver, esperemos que no haya habido ningún problema. Entonces, le dan, le niegan esto y, y pues no se lo dice Chuck, no se lo dice a Jimmy. Jimmy sigue, ahora sí que empieza a trabajar él aparte y es cuando vemos que Chuck está enfermo. Ahora voy a contar, bueno, ya conté como que la historia desde el punto de vista en general, como que el background. Ahora voy a pensar, según, bueno, voy a decirles lo que pienso según lo que vi, cómo se desarrolló la historia de parte de Chuck. Eh, Chuck se divorcia de su esposa, que se ve que todavía la amaba, que era una parte muy importante para él, y cae en depresión. Me gusta mucho que la serie empieza a hablar acerca de las enfermedades mentales y, y aquí está el disclaimer más grande del mundo. Pasan cosas que son sensibles a muchas personas, yo también soy sensible. Voy a tener que usar palabras diferentes porque creo que YouTube también es muy sensible ante esto. Pero bueno, primero Chuck cae en depresión. ¿Y por qué digo que cae en depresión? O sea, eso no lo dicen nunca en la serie. Fue mi descubrimiento meditando. La depresión la hemos romantizado. Pensamos que las personas deprimidas están todo el tiempo llorando y no son funcionales. Cuando en realidad la gente deprimida puede ser muy funcional y puede verse completamente normal. Pero ¿por dónde puedes detectar la depresión? En el aislamiento y en la apatía. Yo creo que esas dos cosas es, si alguien está aislado y está apático, aguas, porque podría ser depresión. ¿Qué es lo que pasa con Chuck? Yo creo que él no, no quiere tener una depresión abiertamente y como él es muy inteligente, lo trata de disimular diciendo que tiene una alergia hacia todas las cosas eléctricas. Y eso lo hace que deje de ir a trabajar, que esté todo el tiempo encerrado en su casa y que sea muy dependiente de su hermano para sobrevivir. Y yo creo que estaba muy deprimido, porque en algún momento cuentan que esto le pasa a partir de que se divorcia de su esposa. Y yo creo que ahí fueron muchas cosas las que le pasaron a Chuck y lo llevaron a este estado de depresión, que él quería tapar o quería decir que era su alergia, pero realmente está muy deprimido. Yo creo que sí se preocupaba mucho por Jimmy. Estuve pensando porque yo tenía la teoría de que no lo amaba, que solo tenía envidia hacia él, pero en un episodio llega Jimmy borracho, se acuesta en el sillón, lo va a ver Chuck, lo tapa con una manta y al otro día habla con él. Se ve un episodio donde eran niños, donde él está leyendo un cuento a Jimmy y creo que Chuck lo que pasa es que era muy inteligente y se daba cuenta de las cosas como eran. Y le dolía mucho el que veía cómo era su hermano. En alguna ocasión le dice que es como un adicto y que se le tiene que tratar como un adicto. En otra ocasión le dice, tú lastimas a la gente que está a tu alrededor, Jimmy, y tienes que parar de hacer eso. En otro momento dice, como alguien, por ejemplo, el que adoraba las leyes, le gustaban las leyes, respetaba las leyes, y veía que alguien como su hermano, que era una persona sumamente egoísta, que le gustaba tomar el atajo, que le gustaban los caminos fáciles, que siempre era el fin justifica los medios, a mi criterio, eh, pues no, o sea, Chuck veía que no podía ser abogado. En alguna ocasión le dice, si hubiera seguido trabajando en la oficina de correos, te hubiera admirado más que si hubiera sido un abogado. Porque legítimamente a su punto de vista de Chuck, sí se preocupaba por Jimmy, sí se preocupaba por lo que podía hacer y por la gente que podía llegar a lastimar. Y yo creo que sí lo quiere, sí lo quería, y la parte otra cosa que noto de la personalidad de Chuck es que era obsesivo compulsivo. Entonces, esto también yo creo que se agravó demasiado a partir de la depresión.
se volvió más obsesivo compulsivo y eso tiene que ver con que por eso desarrolló esta alergia a los electrónicos, por su obsesión y su compulsión. Tenía rituales para que la gente entrara a su casa, rituales muy estrictos. Él también tenía rituales. Y en uno de los últimos episodios que he visto, cuando entra en crisis shock, se obsesiona porque ve que el medidor de luz seguía girando y él ya había apagado todo en su casa, había apagado los breakers y todo. Entonces ahí tiene una crisis y empieza a agujerar toda su casa con tal de encontrar de dónde viene, de dónde viene la luz que está generando que el medidor siga rodando. En un momento de desesperación lo que hace es romper el medidor, y eso yo creo que es por este padecimiento. Y la otra cosa que también creo que ahí se puede ver lo obsesivo compulsivo que es, fue con lo que hizo Jimmy, porque había un cliente que era de su novia de Jimmy, de Kim, y lo perdió a la buena, porque Chuck lo único que hizo fue convencer al cliente para que se quedara con él. Entonces, en su sentido de justicia de Jimmy, aprovecha que está mal Chuck, toma los papeles y cambia unos números para perder al cliente. Pero no se da cuenta Jimmy de que hay una escena donde le dice, ¿por qué no eres alguien normal y lo dejas pasar como cualquier persona normal? Y en otra escena se ve donde su pareja, su expareja de Chuck, le dice, tu hermano es un hombre enfermo. Tú, ¿cuál es? O sea, esto es la justificación para lo que él hace. ¿Cuál es tu excusa, Jimmy? Y creo que eso o sea, ese padecimiento obsesivo compulsivo, cuando hacen esto de cambiarle los números a una persona que está en depresión, que está mal, no lo puede dejar pasar. Chuck no va a poder dejar pasar eso. Y no lo deja pasar, se obsesiona con demostrar que él no se equivocó, pero no es porque odia a Jimmy, sino que ahí se juntaron dos cosas. Se juntó el que su enfermedad mental con cómo veía que eso era su hermano, como había sido toda su vida. Y lo que le preocupaba es que ya había sido capaz de hacer esto a su propio hermano, a la persona que lo salvó, que le dio la mano, que lo apoyó. O sea, ¿de qué más era capaz de hacer? O sea, supuestamente en su sentido de justicia de Jimmy, y sus ganas de ayudar a Kim, pero al final de cuentas, desde el punto de vista de Chuck, él tenía que hacer algo. Y después de esto, bueno, vamos a ver la parte de lo que hizo Jimmy, la pila. eh, Jimmy, por otra parte, o sea, se ve que él busca la admiración de Chuck, busca el amor de Chuck, y no se da cuenta de que sí tiene un problema y no lo quiere enfrentar, no quiere enfrentar este problema que tiene, porque sí es muy egoísta. Algo que le dice Chuck en algún momento también, le dice, ya párale, o sea, haces las cosas y después te arrepientes y te pones a llorar. Yo preferiría que ya las hiciste y quédate con las consecuencias. O sea, ya ni siquiera vengas a llorar, ni se te respetaría más. Esa parte es así súper dura y súper fuerte, pero después de que la recapacité, tiene razón. Ese es el modus operandi de su hermano. Y ahí es donde uno dice, entonces no es arrepentimiento genuino. O sea, nada más es como remordimiento, pero si fuera arrepentimiento, te llevaría a hacer cambios en tu vida para dejar de lastimar a la gente que amas. Y al parecer, Jimmy, cuando hace esto, ok, podría ser por Kim, podría ser por amor, podría ser justificable, pero lo que hace después Jimmy es que va a ver a la gente de su seguro y le dan malas noticias por lo que hizo, consecuencias de lo que hizo Jimmy. Y finge estar triste, finge llorar, y eso lo hace así, o sea, ¿cuál es su justificación hacia eso? Eso sí fue un acto malvado. Es allí donde entendí. Yo dije, "Ay, ahora sí ya vi quién es el verdadero villano, Saul". Em, Saul ahí en el seguro deja ahí como ay, pues también chequen a mi hermano, porque hizo esto y esto y esto. Entonces los del seguro checan esto
Y es un momento súper triste, o sea, a mí nunca me cayó bien Chuck, nunca me cayó bien. En el video anterior lo dije, pero después de eso que vi me quedé, no, o sea, entendí todo. Chuck se da cuenta entonces de que es una enfermedad mental. Por fin lo encara y dice, ok, estoy enfermo. Para mí esto es real, pero no es real. Voy a hacer algo. Busca ayuda. Empieza a trabajarlo, le echa ganas, sale adelante. O sea, ya lo vemos que ya está con su luz, con música, está animado, tiene planes. Platica con su doctora y dice que el siguiente paso va a ser hacer fiestas en su casa con música, una cena, está ilusionado, está contento. Y llegan al seguro a hablar acerca de, a la firma, acerca de, pues, de lo que se habían enterado. Y Chuck dice, pues demandamos. Y entonces Howard, que ya no va a dar tiempo de hablar desde el punto de vista de Howard, pero Howard dice, pues no demandamos, o sea, ya estoy cansado, Chuck. O sea, por tus necesidades, por tus enfermedades mentales, por ser obsesivo compulsivo, ya estamos en muchos problemas, no vamos a demandar, retírate. Y también le piden algo muy difícil a una persona que está saliendo de una depresión y que padece de este trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues Chuck recae y recae peor. Ay, me queda 19 de pila. Y recae y es cuando empieza a romper su casa, saca todos sus electrodomésticos y vemos una escena donde él está sentado, tapado con una manta, pateando una mesa con una lámpara, esas lámparas de campamento. Y en el piso hay un montón de libros y pues está pateando la mesa y ya, corte a que se ve la casa en llamas. Y sabemos que fue lo que hizo Chuck. Y fue cuando entendí. Y yo toda la noche estuve pensando. Estaba súper deprimido, Chuck. Y todas esas cosas lo destruyeron. ¿Y quién causó esas cosas? Jimmy. Em, Cuando se entera Jimmy, va, llora, se siente triste, lo que siempre hace. Y, y no se responsabiliza. Como que todavía dice, algo habrá pasado. Yo no he visto los episodios que siguen, pero siento que ahora le va a echar la culpa a Howard, porque Howard le dijo a Chuck que se retirara y le dio las gracias, su dinero para que ya se retirara. Y va a decir, ay, fue Howard, él tuvo la culpa. Y no, no va por ahí, no va por ahí. Y, ay, o sea, sí, ya, como que ya no me queda mucho que decir. Pero quiero titular este video, tenemos que hablar de Soul. Tenemos que hablar de Jimmy McGill. Em, no, o sea, voy en la temporada 4 en el episodio 1 no sé qué más va a pasar, pero voy entendiendo, voy entendiendo. Yo adoraba a este personaje, Soul, yo lo adoraba. Y me chocaba Chuck, y yo digo, es algo que hace muy bien la serie, lo hace muy bien. Porque te muestra así como que, ay, que este güey, el choque, que aliviánate tantito, ¿no? Y por otro lado, también ves los problemas de Jimmy, porque pues también tiene muchas broncas. Pero no sé, ya después de que vi esto, me quedé pensando en que, en que Chuck aquí fue una víctima más de su hermano, porque como lo cuenta Chuck, su papá también cuando perdió la tienda porque decía que le robaba a Jimmy, eh, perdió todo. Y, y murió su papá. Y pues la verdad que sí me dio mucha tristeza por Choc, porque hasta ese momento fue como pude ver a Choc como el personaje hermoso que hicieron en la serie. Y me dio mucha tristeza, porque yo sé lo que se siente la depresión.
y yo sé lo horrible que se siente. Y el ver eso, la verdad sí me triggeró un montón. Yo sé que es una serie, pero eso de que cuando estás deprimido, la vista tubular y no poder ver que todavía puedes hacer más cosas con tu vida, que Chuck ya estaba saliendo adelante y que se pudo haber retirado, pudo haber hecho otra cosa de su vida, a lo mejor pudo haber regresado con su ex esposa, pudo haber sido maestro, escrito libros, se pudo haber sobrepuesto de eso, si no quería volver a hablar con Jimmy, lo pudo haber hecho, pudo haber cortado, como ya había decidido cortar relaciones. Pero no, lo que acabó haciendo me destrozó, pero puedo entender por qué lo hizo y puedo entender hasta qué grado de depresión llegó a estar. O sea, se decepcionó de su hermano y luego la satisfacción o el motor que tenía, que era su trabajo, también desapareció. Entonces, pues ya todo perdió el sentido. Em, y Jimmy, cuando hizo lo de los números, o sea, también fue un acto totalmente egoísta y en ningún momento pensó en el daño que le podía causar a su hermano. También pensó que él era justo, que él tenía la razón y nunca se sentó a ver cómo podía afectar eso a su hermano que estaba enfermo. Y luego quería llegar y con un perdón arreglar las cosas. Y pues sí, como le dijo Chuck, así no funciona esto. Y creo que Jimmy sigue sin entender eso, que no se puede jugar con las personas, con los sentimientos de los otros y después esperar que no pase nada. Todas las acciones tienen consecuencias, nuestras malas acciones tienen consecuencias. Y si uno es capaz de afrontar las consecuencias, como le dijo Chuck, o sea, esa frase, te respetaría más, sí se pronuncia así, bueno, tendrías más respeto para mí si ya hiciste las cosas y te quedas con eso, en lugar después de regresar así como que, ay, me siento muy mal, o sea, sí entiendo esa parte. Y pues sin querer fue un castigo. Ay, otra vez mi pantalla. De repente se va, se va. Pues sí, entonces Jimmy, también aquí vemos cómo es y a partir de cómo es y cómo maneja sus skills, el camino que sigue. Y sabemos, porque también se va viendo en la serie, que al final está solo, está huyendo de la gente, lo que le dijo Chuck. Creo que en la escena donde lo van a detener, le dice, entra, puedes esperar a la policía aquí adentro, yo te quiero ayudar, yo te estoy tratando de ayudar. Y en esa escena uno pensaría, porque son muchos sentimientos encontrados, o sea, aprecias a Soul, a Jimmy, y dices, ay no, maldito Chuck, o sea, todavía tiene el cinismo de decirle entra, pero no, si era verdad lo que decía Chuck. Todo el tiempo dijo la verdad. Y bueno, este video nada más es para reivindicar. Ay, nada más quiero ver si me faltó algo en mis notas, porque escribí las notas para que no se me olvidara nada y las leí solo una vez. Ajá, lastima a la gente y luego tiene remordimientos. ¿Qué punto hay en eso? Yo creo que en eso se resume todo. Ah, y todavía le dice Chuck a Jimmy, pero yo creo que no es verdad. Le dice, tú nunca me importaste mucho. Y se va Jimmy. Y ahí también quería decir algo, o sea, Chuck está bien deprimido. Entonces, o sea, sí es algo que yo creo que sí le importaba mucho Jimmy. No solo era su compulsión, su ay, no sé cómo se pronuncia, su enfermedad de ser obsesivo compulsivo, sino que también fue mucha decepción.
Y cuando le hice eso de que tú nunca me importaste mucho, em, no sé, en eso sí, a lo mejor la serie lo dirá adelante, pero yo pienso que sí le importaba. Em, y la otra es que también si estás deprimido puedes decir cosas muy hirientes hacia los demás. Y no es justificación, no es justificación. O sea, tu enfermedad mental no debe ser justificación de que lastimes a los otros, pero yo creo que también tienes que entender que si está enfermo, no va a poder comportarse de la misma manera que una persona que está totalmente y 100% bien. Entonces creo que sí, pues hay que entender esta parte también, de que a lo mejor se lo dijo porque una parte sí era cierta, a lo mejor no, a lo mejor también era su enfermedad. Eso me dio mucha curiosidad, por eso lo dejé aquí anotado. Y puse acá empeora su salud, pero es consecuencia de su estrés. No le gusta reconocer sus sentimientos, no los verbaliza y eso le sale en forma de enfermedad. Eso es algo que yo también pensé. Yo pensé, Chuck nunca fue capaz de como que expresar así como a su ex esposa, te amo y yo creo que por eso fue que no funcionó su matrimonio. No era muy expresivo, ¿no? Cosa que totalmente Jimmy es como, ay, o sea, muy corazón, pero Chuck en sus acciones pues se veía más que en las acciones de Jimmy. Pero yo creo que eso fue algo que también lo hizo empeorar mucho, porque algo que he aprendido en terapia es que cuando hablamos, le damos forma a lo que traemos dentro. Y cuando no lo hablamos, es muy pesado. Y también leí por ahí un post que decía que cuando estás deprimido te cuesta mucho trabajo hablar, que es como una máquina de hielo cuando estás tratando de sacar el hielo, así salen las palabras. Y sí lo has sentido. Y sí es difícil. Si estás muy deprimido, como el decir me duele. A veces es más fácil hablar cuando no estás tan mal, pero cuando ya no eres capaz ni hablarlo es porque ya. Y yo pienso que eso fue algo que lo hizo que empeorara mucho. ¿Qué más anoté? Jimmy toma ventaja y usa a la gente y después se arrepiente. Y yo puse, pero Jimmy es buena persona. Parece no tener mal corazón, solo piensa de más en él. Hasta dónde el egoísmo es aceptable. Con eso quiero acabar este video. Hasta dónde el egoísmo es aceptable. Yo creo que en el momento en que empiezas a lastimar a los otros, hasta ahí ya no es aceptable. Si tus acciones van a lastimar a los otros que no lo merecen, a los otros que no te han hecho nada para ahí, hasta ahí es bájale a tu egoísmo 4 rayitas. O sea, porque el hecho de que, ay, pues sí, a mí me da mucho placer esto y me vale a quien lastime porque es mi placer primero. Ahí no. Ahí no es aceptable. Y ahí corrijo a la Ana del video anterior. La corrijo en este video de muchas cosas que dije que siento que no eran correctas, pero todavía no acababa de ver todo. Y a lo mejor cambie de opinión conforme siga viendo la serie. Pero me encanta. Chulada de serie. Y hasta aquí, hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.